Emilio Lozoya está en Alemania, Enrique Peña Nieto en Madrid. Alonso Ancira, el dueño de AMSA, también está fuera del país y enfrenta un caso de lavado de dinero en España. El hecho de que estos personajes de alto perfil de la política mexicana estén fuera de México exhibe un común denominador: los negocios que se hicieron en la frontera de los conflictos de interés de funcionarios convertidos en empresarios y viceversa. Esta es la razón por la cual se habría aprobado la Ley Lozoya, una reforma al artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que impide que los servidores públicos ocupen puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido 10 años. ¿Por qué la Ley Lozoya? Porque este es el nombre que se cruza en los 4 escándalos corporativos de conflicto de interés más prominentes del gobierno de Enrique Peña Nieto: agronitrogenados, Fertinal, Odebrecht y OHL. El caso Lozoya es emblemático para entender el problema de captura regulatoria del Estado mexicano y para entender por qué la puerta giratoria entre gobierno y empresas se presta para hacer negocios al amparo del poder o para obtener ventajas competitivas a partir de conexiones políticas. Antes de llegar a Pemex, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración de OHL México. Esto no solo se tradujo en contratos de servicios de infraestructura para una firma que jamás había tenido una relación comercial con la petrolera mexicana, sino que se concretó una agenda particular en una empresa pública. Lozoya nombró al director de finanzas de OHL México, Mario Beauregard, como el nuevo director de finanzas de Pemex, y también designó a Arturo Enrique Sautrey como director de procura y abastecimiento, hoy Pemex Transformación Industrial. Aquí el conflicto de interés fue doble. Este exfuncionario es uno de los principales accionistas de Altos Hornos de México, la empresa que, según la Auditoría Superior de la Federación, vendió agronitrogenados a Pemex en estado chatarra por $275 millones. Además, Enrique Sautrey estaba vinculado a Oceanografía, el contratista de Pemex que defraudaba a Namex por más de $400 millones. Es verdad, la reforma al artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana no habría evitado las irregularidades en las que incurrió la administración de Emilio Lozoya en Pemex. Sin embargo, su nombramiento fue la culminación de una tradición de más de 2 décadas en la que prácticamente sin excepción todos los exdirectores de Pemex incurrieron en un conflicto de interés después de dejar el servicio público. Y todos, prácticamente sin excepción, intentaron capitalizar esta información privilegiada en las oportunidades de negocio que surgieron a partir de la reforma energética promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Adrián Layuz dejó la dirección de Pemex en 1999. 3 años después, se incorporó a Schlumberger, uno de los contratistas de servicios más importantes de Pemex. En el 2006, entró al Consejo de Administración de Ternium, una empresa que fue parte del consorcio Odebrecht de Quint Arendal, que construyó la obra de infraestructura energética más importante del sexenio anterior, el gasoducto Los Ramones II, una obra de $900 millones. Rogelio Montemayor es otro caso emblemático porque incurrió en conflictos de interés relacionados antes y después de ser director de Pemex. En 1992, cuando era senador y uno de los políticos más cercanos al presidente Carlos Salinas de Gortari, su familia se asoció con Altos Hornos de México para obtener la privatización de agronitrogenados. Ese año, también se asoció con Fabio Covarrubias para adquirir Fertinal, una empresa que fue recomprada por el gobierno en el sexenio de Enrique Peña Nieto por $635 millones en un estado de quiebra inminente. Cuando Montemayor dejó Pemex en el año 2000, se dedicó a diseñar el Clúster de Energía Coahuila, una entidad privada abocada a la explotación de campos de gas y petróleo shale en el norte del país. La transición democrática no cambió el status quo de conflicto de interés en Pemex. Luis Ramírez Corzo fundó Oro Negro de la mano de Gonzalo Gil White, el hijo del secretario de Hacienda de la administración de Vicente Fox. Esta empresa de servicios petroleros enfrenta un proceso de concurso mercantil y un litigio de $1,000 millones con Pemex por la terminación de 5 contratos de perforación. El caso exhibe acusaciones cruzadas de sobornos a altos funcionarios de la petrolera paraestatal, un déjà vu para Ramírez Corzo, quien fue acusado de favorecer a Oceanografía a petición de los hijos de Marta Según de Fox durante su gestión en Pemex. En el sexenio de Felipe Calderón, las cosas no fueron diferentes. Juan José Suárez Coppel se unió a Jacobs Engineering Group cuando dejó la dirección de Pemex en el 2012. De acuerdo a la jornada, este grupo empresarial obtuvo contratos de servicios por $2,500 millones entre 2011 y 2013 en la paraestatal. La ley Lozoya no está exenta de polémica. La bancada del PAN y de Movimiento Ciudadano en el Senado van a litigar esta reforma en la Suprema Corte de Justicia porque consideran que viola el artículo 5º constitucional. Además,
Alejandra Palacios, la comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, argumenta que con esta ley el gobierno se perderá de la posibilidad de atraer y retener talento especializado en áreas de regulación. Son puntos válidos, pero la realidad es que la puerta giratoria es la base del modus operandi de quienes hacen negocios en México en la intersección de la política y la iniciativa privada. No solo son los directores de Pemex. En el 2013, el Congreso pidió investigar la adhesión de la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, como consejera externa independiente de Iberdrola, cuya subsidiaria en México obtuvo contratos por $450 millones con Pemex en el 2012. Kessel se incorporó a la empresa española apenas 5 meses después de que terminó su cargo público. Y en el caso del juicio de arbitraje más importante de la historia de la CFE, un litigio de $899 millones por el uso del gasoducto marino Texas-Tuxpan, una de las contrapartes de Manuel Bartlett es precisamente Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, exdirector de Pemex, exconsejero de OHL México y actual CEO de Yenova. Pero esta es apenas la punta del iceberg de la puerta giratoria mexicana, en la que surgen nombres como el de Luis Telles o compañías como Sempra, BlackRock, KKR y PMI. La cuestión de fondo es si este párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana es una ocurrencia o una necesidad.